No todos los desafíos se eligen, pero sí cómo los enfrentamos. Bienvenidos a Empre Amigos, el podcast empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara. El día de hoy nos acompaña Ana Eunice Cepeda, es socia fundadora de Impesa, una empresa con más de una década dedicada a soluciones de pesaje industrial, y también Darcis, enfocada en cableado estructurado, redes de voz y datos y sistemas de seguridad para la industria. Su liderazgo la ha llevado a ocupar espacios clave en la comunidad empresarial y forma parte del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, es delegada en Tlajomulco y participa activamente en ADESUR, FECANACO y el Consejo Consultivo del CAST CONALEP. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples distinciones, entre ellas el galardón Olivia Zúñiga Correa del 2025, reconocimientos en Cámara de Comercio y del Congreso del Estado, y un récord Guinness por su participación en la certificación del mazapán más grande del mundo. Además de su vida empresarial, es guía de senderismo y alta montaña, promotora del desarrollo de mujeres en actividades al aire libre y una voz activa en temas de liderazgo y formación. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias por la invitación, Raúl, Miriam, un placer. Al contrario, Ana, un honor que nos acompañes y bueno, pues estamos muy emocionados de platicar contigo y conocer toda tu trayectoria, así que inícianos platicando tus primeros acercamientos al mundo profesional, ¿cómo fueron? Pues bueno, yo estudié administración y me especialicé en el tema de finanzas y administración de proyectos, y empecé trabajando. Cuando estaba estudiando, empecé trabajando en la empresa de mi papá, que es una empresa familiar de básculas industriales. Terminé la carrera y ya me fui a trabajar. Todo el tiempo ha sido mi experiencia en el sector privado. No he trabajado en el sector público, entonces he tenido pocos trabajos porque duraba mucho en mis trabajos, ¿no? Entonces empecé en una financiera donde distribuíamos el recurso con la parte de finanzas a diferentes empresas, era un corporativo de finanzas. Y ya después ahí duré bastantes años y ya después me fui al extranjero en un año sabático que andaba buscando un descansito y me contrataron en el extranjero en una constructora, en donde regresé a trabajar a México en la parte de administración de obra. Y en esta constructora pues ya duré bastantes años. En esta constructora tuve experiencia en la parte nacional. Yo estaba directamente en campo, en la obra, y también en construcción a nivel internacional. Ok, ¿cómo pasa que en un año sabático te contrataste? Platícanos eso. Como es interesante. Me salí un ratito de Guadalajara y me fui a Canadá y estuve un tiempo en Canadá tratando de aterrizar ideas y descansar un ratito del trabajo. Tenía un buen trabajo, todos mis trabajos y a mis jefes los he apreciado mucho, pero dije, bueno, estoy en una etapa en donde puedo renunciar y puedo salir de mi zonita de confort. Me voy a experimentar en Canadá un ratito. Estuve estudiando inglés, estuve trabajando allá. Y de repente me habla un amigo y me dice, oye, necesito una administradora para Veracruz. Y yo, pues suerte, ¿no? Entonces me dice, no, pues si te estoy hablando a ti para que trabajes conmigo en Veracruz. Dije, no, pues yo estoy en Canadá, o sea, pues si quieres que me haga la entrevista aquí, bueno. Entonces sí, por Skype en aquel entonces me hicieron una entrevista por Skype y me seleccionaron y me dijeron, mañana te queremos aquí. Entonces yo vivía en Canadá, pues tuve que vender todo lo que tenía yo en Canadá. Entonces me vine de la nieve a Veracruz. Wow. Y esa fue mi primera obra. Ok, y ahí, adelante. Cuando empezaste tu ejercer profesional, ¿en algún momento visualizaste regresar a la empresa familiar o no fue parte de tu plan ese camino? Originalmente no. Originalmente cuando yo terminé la facultad, fue cuando al mismo tiempo que yo terminé la facultad, renuncié con mi papá y empecé a trabajar con otros sectores. En el entendido de que siendo una empresa familiar yo me sentía que necesitaba aprender más, y ese aprender más no iba a ser dentro sino fuera. Entonces fue cuando decidí salirme y decir, bueno, necesito experimentar en otras empresas, que era lo que a mí me gustaba, el ámbito empresarial, pues cómo se hacen las cosas, el tener un jefe que no hacía mi familia. Entonces yo quería aprender toda esa parte, por eso me salí y en ese entonces no visualicé regresar. Okay. ¿Y cómo es ese regreso a la empresa familiar? Ya una vez que estuve en la constructora bastante tiempo, estuve viviendo en el extranjero, incluso construyendo en el extranjero. Regreso yo a Ciudad de México, estuve en Ciudad de México y con un tema en general, que fue un tema era una constructora de vivienda social, media y residencial, que entró dentro de esta burbuja de empresas en aquel entonces que fueron a la quiebra, ¿no? Entonces, esta fue una de las empresas que también se fue a la quiebra.
y ya decido regresar yo aquí a Guadalajara, pero poniendo una constructora con unos amigos. O sea, yo puse mi propia constructora con otros amigos y empezamos a construir para obra pública y privada. Y así fue como yo regresé. Yo regreso en septiembre del 2013 y mi papá fallece en enero del 2014. Entonces mi papá me rentó una oficina dentro de sus oficinas para operar. Y poco a poco me iba pasando temas a revisión de, oye, revísame esto, por favor, revísame esto. Entonces, este periodo en el que él fallece fue muy rápido, muy rápido. Y así es como él designa en unos poderes a mi hermano y a mí y a otro hermano que tenemos para poder operar esta empresa, pero fue muy rápido. Híjole, bueno, primeramente lamentamos el fallecimiento. Gracias. Tratando de entender ese momento, ¿para ti fue necesario regresar entonces a la empresa de tu papá o sí. ¿Cómo es ese punto de paso? Yo tenía la constructora y bueno, ya tenía trabajo en la propia empresa, pero a la vez cuando fallece mi papá, pues queda esta parte donde él designa que en la parte administrativa esté yo y en la parte operativa esté mi hermano y mi otro hermano atendiéndonos a los dos, ayudándonos a los dos. Entonces cuando designa esto, pues me cae de sorpresa el paquete y a empezar con el paquete, porque recibes obligaciones como una empresa, como una persona moral. Estaba muy basado en el liderazgo de mi papá, muy basada en su forma de operar. Entonces, entrar a agarrar ahora sí que una empresa familiar, porque todos mis hermanos también trabajaban ahí. Entonces, agarrarla con este contexto de un patriarca muy fuerte y con decisiones muy marcadas, a que ya entre alguien más a tomar las decisiones o entremos toda la familia a tomar las decisiones, sí es un impacto de momento muy fuerte. Platícanos un poquito más, porque es algo que a veces no se habla, el cómo una empresa moral, ¿no?, a la falta de su director o su socio principal, designa o traslada por alguna condición ese poder. O sea, tú podías renunciar, no podías renunciar, podrías estar o no de acuerdo, pero pues si ya te pusieron en el papel, o sea, platícanos un poquito más, porque a veces hemos escuchado esas historias donde falta el director general y la empresa pues, se va a pique, ¿no? Por pleitos, porque no hay reglas claras, porque uno dice, es que a mí siempre me dijo que yo iba a hacer, ¿no? Como un poco Succession, ahí sí. la serie. ¿Cómo fue en su caso? Un poco para que nuestros amigos conozcan cómo pasan este tipo de cosas en la sucesión. Pues todo lo ficticio no se compara con la vida real. O sea, en realidad hay cosas muy duras que chocan como familia, cuando la figura principal y sobre todo una figura tan fuerte como era mi papá, que manejaba toda la parte de la empresa, falta, pues sí hay una serie de desajustes dentro de la familia en la primera zona, ¿no? Entonces, pues sí hubo de todo. Yo venía llegando, yo era la que venía de fuera, porque la mayoría trabajaban ahí. Entonces yo era la que venía de otras empresas, yo la que venía de otro contexto diferente y de trabajar de una manera diferente, donde tenía procesos, donde tenía indicadores, donde tenía medición, donde tenía que dar resultados, donde era una serie de circunstancias como debe de ser en una empresa, ¿no? A un sistema más familiar, que era la manera en cómo se manejaba la empresa. Entonces ese fue el primer choque. O sea, el primer choque es, uno, se va la figura que es el patriarca principal, y dos, empiezas a ver que la estructura no es una estructura bien estable. Es decir, sí tienes las funciones, pero no con procesos, pero no con mediciones, pero con una serie de faltantes, porque lo manejabas más desde el corazón y desde la intuición. Entonces, a querer empatar estos dos mundos, pues chocan, y chocan más con una falta de líder. De líder, exactamente. Y al encontrarte tú con eso y tú venir acostumbrada, y no solo acostumbrada, sino que además con una decisión consciente de haber dicho, yo quiero irme a otro lado para aprender otras modalidades o otras formas de trabajar, y encontrarte pues con un personal acostumbrado a una cierta forma de trabajo, a una cultura dentro de la empresa pues estructurada a tu padre. ¿Cómo empiezan a ser esos primeros puntos de cambio para ti, o cómo empiezas a tomar el control hacia adelante? Primero recordemos que una empresa tiene
tanto beneficios como obligaciones. Entonces, lo primero que tenemos que cubrir, pues, serán las obligaciones. Afortunadamente, mi hermano, que ahorita es mi socio, había trabajado con él toda la vida y tiene todo el know-how técnico de cómo manejar la empresa. Y él tiene todo el expertise. De hecho, ya en los últimos años él estuvo al frente con todos los clientes, dando esa cara. Entonces, lo primero que tenemos que sacar era eso, dar la cara con todos los clientes, independientemente del duelo que estaba pasando en la parte familiar, había que atender las obligaciones de la empresa. Entonces, fue lo primero en lo que nos enfocamos, atender todas las obligaciones que teníamos y que seguían per se, independientemente de que estuviera o no la persona, ¿no? Entonces, fue lo primero en lo que nos abocamos. Y después empezar a querer darle ya una estructura a la empresa. Cuando empezamos mi hermano y yo a tomar la dirección de la empresa, éramos como pollos sin cabeza. Empezamos a tirarle a todo, básculas chiquitas, básculas grandes, todo tipo de clientes. Ya traíamos obviamente la cartera de clientes que había dejado la estructura de mi papá, pero pues empezábamos a buscar un poquito más, ¿no? Y en ese buscar sí nos perdimos un poquito porque estábamos tirando a todo. Y fue cuando nos dimos cuenta después de eso de que no todos son mis clientes y que aparte nosotros ya traíamos un área de expertise, que era el área industrial. Entonces, al querer hacer todo este acomodo, yo inmediatamente cuando la empresa ya cambió y empezamos a estructurarla ya como mi hermano y yo, me metí a Cámara de Comercio y me metí a un programa que se llama Hecho en Zapopan. Entonces, ahí nos dieron dirección. Nos dieron capacitación y dirección aquí en la Cámara, obviamente con los cursos que se tienen aquí en Cámara, empezamos a agarrar este tipo de dirección hacia dónde enfocarnos con la empresa, a poner estos lineamientos de a dónde queremos dirigirnos y darnos esa visión. Wow, qué interesante es eso porque pues muchas veces en la mente del empresario, del emprendedor, pues lo que quieres es crecer y vender más y más clientes y demás. ¿En qué momento te diste cuenta de decir, no me está funcionando esto? Porque pues al momento que empiezas a tirarle a todo, pues a lo mejor sí hay un crecimiento porque empiezas a vender por aquí, por acá, por allá. ¿Y cómo es ese punto en donde te tienes que dar el frenón y decir, caray, ¿sí estamos haciendo lo adecuado? Cuando empezamos a ver la rentabilidad, cuando empiezas a medir que un cliente no es igual de rentable que el otro. Ahí es donde entran los procesos y la medición. Lo mismo me desgasto atendiendo a un negocio que tiene una báscula sin demeritar, porque todo negocio es importante, pero es una báscula de 40, 50 kilos, a una que tiene una de 1000 toneladas o un proceso de producción o un proceso de envasado diferente. Entonces, aparte nosotros sabemos ese proceso porque ya tenemos el know-how, el expertise en la parte industrial, ¿no? Entonces, en tiempo era lo mismo atender a un cliente pequeño a atender a la industria, pero en rentabilidad la industria era mucho mejor. Entonces fue cuando nosotros dijimos, tenemos el expertise, la estructura, tenemos todo para atender industria, nos vamos por industria. Y la parte pequeña, pues hay otros competidores, hay mercado para todo el mundo, en donde pueden atender esa parte. Ya. ¿Cuál fue el primer o los primeros procesos que identificaste o que faltaban, que eran críticos? O que estaban, pero estaban, como dicen, muy, muy deficientes y que tuviste que intervenir de manera prioritaria. La división de actividades. El dividir ya con un socio, ya no solo un director general, sino una responsabilidad compartida con mi hermano, pues nos dividimos las áreas. Entonces era el entender bien de qué se iba a encargar cada uno y el dividir las áreas de cada uno. La estructura que él necesitaba para operar, la estructura que yo necesitaba para operar, cómo íbamos a estar operando, el dividir las funciones, el empezar a ver con qué personal que teníamos cubríamos esas funciones. Todo esto, empezarle a dar una estructura ya diferente, ya como una estructura más empresarial y no tanto basada en lo familiar, porque podía tener yo a lo mejor parientes dentro de la empresa, pero que no estaban cubriendo con la estructura deseada. Entonces, todo eso con cabeza fría, porque hay que tener la cabeza muy fría para esto y dejar un poquito al lado el sentimiento, pues ver esas capacidades para poder colocar las personas adecuadas y definir esta estructura de trabajo. Entonces, el organigrama. Sí. O sea, el poner a cada persona en su lugar. Es correcto. Y ver las personas o recursos que hacían falta para que esa estructura que habían definido en conjunto avanzara. Y la otra es un RP. Porque nosotros estábamos manejando la información con Excelazos y era el Excel para esto, el Excel para esto, y eran como 20,000 Exceles para lo mismo. Entonces, empecé con una estructura de un RP
que ya me siguiera absolutamente todo, desde la cotización, la facturación, el seguimiento del cliente, el prospecto, toda la información que yo necesito a través de un RP, porque en realidad cuando empezamos a ver toda la estructura de la empresa, los clientes eran importantes, entonces había que tener ese control de todo, de qué le coticé, cuándo le coticé, a qué hora le coticé, a quién se lo coticé, todo ese tipo de información, que la información es poder, que necesitamos para la toma de decisiones. Y platícame un poco cómo crujió, hablando coloquialmente, la estructura, es decir, al momento que empiezas a hacer esos cambios en un grupo de personas acostumbradas a trabajar de cierta forma, pues sí das ahora sí, freno de mano de súbito para hacer el cambio. Sí. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Qué tantos colaboradores tuviste que cambiar en el proceso? ¿Cuántos se quedaron? ¿Cómo fue ocurriendo esa parte? Pues sí fue complicado, porque es un sistema de mando completamente diferente. Entonces, de los originales, todavía tenemos a una trabajadora que sigue trabajando con nosotros, que tiene desde el 80 y tantos que mi papá creó la empresa hasta ahorita y sigue todavía colaborando con nosotros. Entonces, ella es la que siempre ha estado y es mi mano derecha. Conoce perfectamente el know-how del negocio, entonces ella se fue con nosotros. La estructura, lamentablemente, la que más se fue familiar. O sea, la que más se desmoronó, por decir así, fue la parte familiar. Y trajimos colaboradores nuevos. Entonces, del 100% se puede decir que quedamos un 30% y todo lo demás fue nuevo. Hoy, nuestros clientes escriben por WhatsApp esperando respuestas rápidas, pero no siempre tenemos el tiempo o el equipo para contestar al ritmo que el negocio exige. ManyChat llega justo ahí. ManyChat te permite automatizar mensajes, dirigir clientes con la persona correcta y usar inteligencia artificial para perfilar, responder dudas y dar orientación inmediata. Y no solo funciona en WhatsApp, también conecta con Facebook, Instagram y TikTok para centralizar toda tu comunicación. Si quieres profesionalizar tu atención, ahorrar tiempo y convertir más conversaciones en ventas, esta es la herramienta ideal. Y en Empre Amigos, queremos que lo pruebes sin pretextos. Te regalamos un mes gratis de ManyChat Pro. Solo entra a manychat.partnerlinks.io/empreamigos. Da el paso hoy y descubre cómo una buena automatización puede transformar la forma en que tu negocio conversa, vende y crece. Dejen compartirle algunos datos. En México, más del 90% de las empresas son familiares. Solo el 30% logra pasar con éxito a la segunda generación. Menos del 15% llega a la tercera generación. Y la principal causa de fracaso no es el mercado, es la falta de gobierno corporativo y justo los acuerdos familiares. Exactamente. Entonces creo que ahí se confirma la regla y ahora mencionabas que también hubo un hermano que se los dejó ahí un poco como comodín. A él donde lo acomodaron, decidió sigue quedarse, trabajando con nosotros. Dijeron, oye, porque son conversaciones difíciles, ¿no? En el sentido de decir, a ver, ya hicimos el organigrama y traemos a esta persona que tiene ciertas habilidades, ¿dónde la ponemos, no? Y no necesariamente tiene que estar en una posición de dirección, ¿no? Puede aportar desde otros lados, dónde lo acomodaron o cómo fue ese acuerdo, estuvo bien, o faltaba capacitación, se midió el desempeño, porque a veces eso pasa con los familiares, ¿no? Que dices, es que es familiar, pero la posición necesita otro tipo de habilidades, ve, capacítate y luego regresa. Sí. ¿Cómo lo hicieron ahí? De hecho, al principio, pues en el acomodo tuvimos que abrir una razón social, porque por cuestiones legales ya se tenía que abrir la nueva razón social. Y ahí fue donde quedamos mi hermano y yo como socios. Y él sigue trabajando con nosotros en la estructura, pero ya en una estructura diferente. Precisamente lo que acabas de decir, él en su posición, él en el puesto en el que está ahorita y el que desempeña es muy bueno. Él es una persona operativa muy buena. Entonces ahí está y sigue trabajando con nosotros. Pero sí se tuvo que hacer todo este acomodo, que no es fácil. Pero al final de cuentas, si algo me decía mi papá, y lo repito, es las cosas se acomodan cuando se tienen que acomodar. Entonces es confiar en ese proceso y en que queremos hacer las cosas para bien, y al final las cosas se acomodan. Qué interesante. Y ahora, justo dando seguimiento a este tema familiar, ¿cómo va o cómo empiezan a plantear la relación con tu hermano? Decías al principio, pues es empezar a decir tú que te encargas, yo que me encargo, pero pues luego en el día a día las relaciones familiares, como bien decía Miriam, son complejas. ¿Cómo lograron encontrar este equilibrio y ese balance? Con el respeto, respetando mucho nuestras áreas.
Yo respeto el área operativa que él maneja, Ujú. él respeta el área administrativa que yo manejo, y mientras nosotros tengamos muy en claro las funciones en las que estamos y las decisiones que tenemos que tomar en conjunto, todo va muy bien. Y saber separar lo que es personal y familiar de lo que es profesionalidad del negocio. No mezclamos. Ujú. No mezclamos ni siquiera en casa, o sea, no vamos con mi mamá a platicar las cosas del negocio porque no es donde se van a discutir. Entonces separamos muy bien esa parte y es Ujú. lo que nos ha permitido continuar hasta ahorita. Y al día de hoy, ¿cuáles son algunas de las prácticas? Porque a lo mejor algunos de los que nos escuchan tienen una situación similar, ¿no? ¿Cuáles serían como algunas reglas? Ya mencionaste una, ¿no? No mencionamos temas de negocio ni con la mamá, ni en la mesa familiar, ni en Navidad, estamos viendo temas de empresa, esa es una. Exacto. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el ritmo de rendición de cuentas, no? Porque también puede haber el punto en donde, pues, yo lo mío, tú lo tuyo, y ahí cuando no cuadre algo nos hablamos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esas reglas o buenas prácticas que a ustedes les ha funcionado, no solamente para retomar el control de la empresa, sino también poderla crecer? Pues nos sentamos, nos vemos todos los días y no significa que no nos peleemos, o sea, tenemos muchos puntos en donde discernimos y pues empezamos a conversar al respecto, ¿no? Pero sí, lo que yo hago mucho con mi hermano es algo que hacía también mi papá con nosotros, ¿no? Si él quería platicar con nosotros, decía, súbete al carro. Entonces ya sabíamos que quería tener una conversación, entonces yo quiero tener una conversación seria con mi hermano, le digo, súbete al carro. Okay. Y nos vamos a platicar al respecto, ¿no? Entonces esos espacios nos sirven para poner sobre todo las cosas sobre la mesa, siempre siendo muy sinceros. Si algo le pedí a mi hermano y viceversa también él me lo pidió a mí, es siempre hay que ser sinceros entre nosotros, porque primero somos hermanos y después socios. Entonces siempre las cosas sobre la mesa y en lo que no estemos de acuerdo, pues hay que decirlo, ¿no? Ya. Qué interesante. La sala de consejo es el automóvil. Sí. Está bien, o sea, pero si al final funciona, pues esa parte Claro. Es importante. Ahora, ¿qué tanto lo han documentado y al final llegan a protocolos o es simplemente un trato entre ustedes? Sí, lo hablamos haciendo un trato verbal y al final de cuentas ahorita lo que estamos trabajando ahorita en la empresa es hacer esta estructura con procesos, porque muchos de los procesos que tenemos son de la manera en cómo hemos venido haciendo las cosas, pero ya lo necesitamos documentar porque la empresa ya está creciendo a unos niveles en donde ya necesito tener todos esos procesos para poder obtener una certificación, para poder crecer un poquito más en ciertos ámbitos, ¿no? Entonces ahorita estamos en la documentación de procesos que ya los hacemos, pero que ahora sí necesitamos estructurarlos ya más en forma. Ok, y en esa búsqueda de crecimiento que comentabas, en donde dijeron, bueno, nos vamos a enfocar en este nicho, ¿cómo fue esa decisión de ir luego pasando y abrir a lo mejor, no sé, nuevas líneas de negocio, ir creciendo productos? ¿Cómo fueron avanzando en ese punto? Pues él tenía una visión muy clara por por toda la experiencia que ya tenía en el mercado, en la parte operativa. Entonces él tenía esa visión de decir, oye, es que el siguiente nivel es este. Y ya nada más financieramente me decía, ¿podemos, no podemos? ¿La hacemos? Entonces decía, a ver, estoy gastando tanto en esto, sí podemos, mejor en vez de gastarlo, pues lo invertimos. Y así fue como empezamos a crear. Entonces a él, en el siguiente nivel que nosotros tenemos, bueno, mi papá tenía la empresa que daba servicio a diferentes empresas, sobre todo en la parte de manufactura, en sistemas de pesaje. Empezamos, el mercado nos fue pidiendo más cosas, entonces me empezaron a pedir fabricaciones y fabricaciones especiales, porque tienes una línea de producción en donde de repente te dicen, oye, necesito una báscula aquí, adáptamela al espacio de la línea de producción. Entonces nosotros empezamos con el mercado a hacer este tipo de adaptaciones, empezamos a fabricar las básculas a su medida, a como ellos las necesitaban, a que les dieran el resultado que se requería, y fue como empezamos a abrir otra línea de negocio que es la parte de la fabricación. Una de las básculas, 2 de las básculas se exportaron ya al extranjero a otras empresas también que la utilizan para pesaje industrial. Entonces ya empezamos a explorar esa parte de la fabricación con el know-how que ya tenía mi hermano. Y también él dice, oye, la parte de la certificación es algo que también a nosotros nos sirve mucho. Nosotros estamos certificando con EMA en los procesos de calibración y con Profeco en los procesos de inspección. Entonces ya dimos el siguiente paso de invertir en el equipo necesario, en la capacitación necesaria para poder realizar estos procesos de inspección.
y dar ese servicio. Mi mismo cliente me ha estado empujando porque oye, necesito que me verifiques, necesito que me calibres. Entonces, vamos financieramente viendo la viabilidad del crecimiento. Platícanos un poco para que todos nos imaginemos bien, porque pues sabemos los que a lo mejor cuando nos dicen una báscula pensamos en la que nos pesan las tortillas, la casera. ¿Cómo es esto y cómo funciona la industria? Pues tú puedes pesar lo que necesites pesar. Yo se los dije hace un rato, ¿no? La información es poder. Entonces, las básculas, al final de cuentas, es una manera de medir parte de lo que utilizas para tu producción. Cualquier cosa que quieras medir, la puedes medir y la puedes pesar. Entonces, nosotros hemos tenido básculas que van instaladas en una línea de producción en donde pasa el producto por la báscula y es como un tipo check weight. Tú llenas o tienes una empaquetadora de jitomates, por ejemplo. Ajá. Entonces empacas los bowls de jitomates de 10 onzas y pasan por una báscula donde certifica que efectivamente se haya llenado de 10 onzas. Es un control de calidad. Okay. Entonces, donde estás precisamente certificando que si acá dice 10, aquí dice 10, porque ese producto lo vas a exportar. Entonces, debes de estar haciendo ese check-weight y hay dos maneras. Es una, por proceso, porque debes de tenerlo certificado, y dos, porque es pérdida. Si tú estás metiendo más producto en ese empaque, pues estás perdiendo. O una botella de tequila, que es de 750 mililitros, si tú le metes más producto, le estás perdiendo y viceversa. Si le metes menos productos, pues estás vendiendo de menos, ¿no? Okay. Entonces, las básculas se usan mucho en ese proceso. O si tienes en Bimbo, por ejemplo, que tienes una báscula que te pesa la masa que te hace el pan blanco, entonces cae la masa y te la tiene que pesar con cierto gramaje. Si va de más, imagínate con el volumen de producción cuánto estás perdiendo. Entonces la báscula se convierte en una parte muy importante para pesar. Por ejemplo, en Bachoco, que tenemos una báscula que mezcla los alimentos, esta báscula hace una dosificación de proteínas y todo lo que el pollito necesita para crecer. Entonces, si esta báscula falla, el pollo no crece igual en una planta que en otra. Entonces, la producción impacta hasta el final. Y se dan cuenta al final cuando el producto no creció, ¿por qué no creció? Y te vas, si se enfermó, si no se enfermó, si eso es, cuando la solución era una báscula que estaba dosificando mal. Entonces, puedes utilizarla en diferentes procesos. Wow, qué interesante, como cada ramo tiene sus cualidades y todos sus aspectos interesantes. Entonces, ¿ustedes comercializan o fabrican las básculas? Sí, tenemos las tres líneas. Yo comercializo básculas de todo tipo, hasta ferrocarrileras. Fabrico, hago 2 básculas de línea, que es una super sacos y una envasadora, que pueden ser de 1, 2 o 3 cubetas. Y la parte de servicios, que nosotros damos mantenimiento, pero también calibro un tema y verifico ante Profeco. Okay. Y si eso lo comparamos al negocio que tenía tu papá, cuéntanos las diferencias. Pues ya nosotros tenemos equipo para certificar, fabricamos, ya tenemos las básculas de línea, la parte de la certificación, que ya verificamos y calibramos, entonces tenemos más equipo, tenemos más clientes. Originalmente, pues empezamos con el 90% de clientes existentes, es decir, los clientes que venían manejando la cartera de la empresa familiar. Ahorita ya estamos en un 60-40, o sea, el 60% son los existentes y un 40% de mercado nuevo, en donde ya tenemos otro tipo de industria. Mi papá se enfocaba mucho en la industria azucarera, que todavía sigue siendo nuestros clientes, pero ya tengo farmacéutica, alimenticia, de producción, o sea, ya tenemos de diferente tipo de industria. Y por ejemplo, de la cartera que te heredó o que les heredó su papá, ponle, si fueran, para poner una analogía nada más, si fueran 100 clientes, de esos 100 clientes, ¿cuántos siguen atendiendo? O en este nuevo giro, ¿a cuántos clientes les tuvieron que decir las gracias, aprox? De hecho, la mayoría que él traía sigue con nosotros. Sí, okay. Sigue todavía con nosotros. Incluso recuperamos más grupos azucareros con esta parte de las certificaciones. Todavía recuperamos algunos ingenios que ya no estaban dentro de la cartera. Entonces hemos recuperado y trabajado con la misma cartera que él traía. Y casi ninguno se ha ido de trabajar. Entonces, con nosotros. Más bien, no fue un volantazo, ¿no? De cambiar el giro, sino más bien profesionalizar lo que ya tenían. Exacto. Y en base con esos procesos, esas mediciones, poder reactivar una cartera tal vez que ya estaba inactiva y poder ampliarse a otras industrias. Qué interesante. Así es. Sí.
Correcto. Y a ti como mujer, ¿cómo te ha ido en todo este proceso? Muchas veces estos temas industriales y rudos, pues es difícil la participación femenina. ¿Cómo ha evolucionado tu liderazgo y toda tu participación todo este tiempo? Pues sí, es difícil. A Ujú. nosotros, digo, desde que trabajaba en la construcción, que es mayormente un campo de hombres, a la mujer siempre se le exige un poquito más Ujú. para que demuestres que sabes, que demuestres que tienes el conocimiento para hacer las cosas. A mí me tocaba llegar a obras y la mayoría yo era la gerente de administración y la mayoría de las personas que trabajaban para mí eran hombres, porque era el encargado de maquinaria, el encargado de almacén, el encargado de... Entonces, y gente ya mayor, ¿no? Mayor que yo. Entonces era como demostrarles a todas esas personas el por qué yo estaba en esa posición. Tuve la gran ventaja, y eso siempre lo he dicho, de que mis jefes, pocos jefes que he tenido, me han dejado hacer las cosas. Ujú. Me han dejado trabajar, no han sido autocráticos, han sido muy, esta es tu responsabilidad, tú sabes a qué horas no la cumples. Entonces, eso me ha dado mucho margen de operación, porque esa confianza que te dieron, pues me dio la confianza de hacer auditorías. En el tema de construcción, por ejemplo, es muy típico que tienes que cuidar un presupuesto muy marcado. Al final de cuentas, lo que todo busca es rentabilidad. Entonces, tú tienes muchos reprocesos, y más cuando construyes en serie, Ujú. porque construyes de 500, 1000 casas. O sea, cuando construyes en ese tipo de proceso de construcción puedes tener muchas fallas, ¿no? Y hay que cuidar esas fallas porque hay que cuidar el presupuesto, hay que cuidar ese indirecto. Entonces, pues aprendí a moverme, me gustaba mucho lo que hacía. Al final de cuentas era, si algo no me apasiona, la verdad es que no lo hago. Ya tengo esa gran ventaja desde hace algunos años y me gustaba muchísimo. Entonces me metía, estudiaba y ahora sí que aprendí a hacer las cosas desde la base. Ujú. Entonces ya una vez que llegaba el encargado a decirme, no, es que es así, yo ya sabía cómo hacer las cosas. Dije, no, porque aquí está en el sistema. Entonces Claro. tenía yo que aprender un poquito más para que no me estuvieran, pues cuenteando. Justo tocas un punto importante que hay que visibilizar, ¿no? El cómo a las mujeres en posiciones directivas o en posiciones en un giro no tan típico se tiene que exigir un poco más. ¿En algún momento tuviste o alguien dudó o de tu capacidad o te confundieron con la asistente o de repente tuviste alguna experiencia justo para eso, para visibilizar todavía lo mucho que nos falta por aprender y a ver a mujeres en esos puestos directivos? Sí, la verdad es que, por ejemplo, cuando llegué a mi primera obra, el director de esa obra no me convocaba a las juntas, a las reuniones, siendo yo parte importante del equipo de construcción, ¿no? Uh-huh. Entonces tuve que ir yo a plantarme con él y decirle, a ver, soy la administradora de esta obra y cualquier decisión que se tenga que tomar, yo tengo que estar enterada y tiene que tomarse en cuenta, porque si no, no sé qué estoy haciendo aquí. Entonces, si no, yo ahorita pido mi cambio y yo me retiro, ¿no? Uh-huh. Entonces fue cuando él se dio cuenta de, sí, discúlpame, en la siguiente junta vas a estar aquí, ¿no? Pero es el decir, oye, el tener muy plantado quién eres y estar convencida sobre todo lo que te decía, yo tenía que dar un resultado. Uh-huh. Entonces, si yo estaba siendo medida por ese resultado, tenía que estar involucrada en todo lo que afectara a eso, ¿no? Si no, no iba a poder ser responsable. Entonces, desde esa postura, el plantarme, el decir, no, aquí estoy yo presente. Ya. Fíjate, otro dato, solo alrededor del 20 al 25% de puestos directivos en México son ocupados por mujeres y en sectores técnicos o industriales el porcentaje es todavía aún menor. No tengo la cifra exacta, pero dice que es aún menor. Sí. Entonces, qué bueno. En la empresa ahorita que estás tú al frente junto con tu hermano, ¿cómo tienen distribuidos, o sea, 50-50 o también tiene que ver con no encontrar, digo, no es de a fuerzas tener 50-50, a veces no está la mano calificada por la poca participación a veces de las mujeres en ese tipo de industrias? ¿Cómo han ustedes o tratado de hacer o no necesariamente el poder equilibrar esos espacios? Pues la parte administrativa, por ejemplo, todas somos mujeres. En la parte administrativa sí las que estamos controlando ahí somos mujeres. En la parte operativa sí son hombres, pero ahí sí está muy marcado el tema por el peso. Uh-huh. Hay que cargar
hay que mover las pesas, hay que sufrir, Entonces hay una parte física que sí te impide un poquito esta parte ruda, del trabajo rudo industrial. Pero en cualquier negociación, en cualquier venta, en cualquier proceso de comercialización, somos mujeres las que estamos ahí. Bien, fabuloso. Y justo en esta transitar que has tenido de toda tu trayectoria profesional, ¿qué buenas prácticas podrías recomendar a otras mujeres que te han dado esa credibilidad y pues esas tablas, digamos, para pues estar en cualquier negociación, para poder dirigir personal? ¿Cuál ha sido tu secreto? Capacitación. El miedo lo quita el conocimiento. Entonces hay que saber de lo que estamos hablando. Yo, como te lo mencionaba, a lo mejor se nos va a exigir un poquito más, pero nada que esté fuera de nuestras capacidades. Tenemos toda la capacidad de aprender y si queremos hacerlo, lo podemos hacer. Entonces, el conocer muy bien en el ámbito en donde te estás desarrollando, el conocer tu cliente, el capacitarte, o sea, a mí acercarme, como te lo mencioné hace rato, a Cámara de Comercio, a programas como Hecho en Zapopan y otros, porque yo no he dejado de estudiar, me han ayudado a llevar mi seguridad a otro nivel, ¿no? Entonces, el estar muy bien plantado en eso es lo que me ha hecho, pues, seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Y ahora, esta parte de involucramiento en organismos empresariales, Miriam comentaba varios de cuando leímos tu reseña, si bien a lo mejor empezó por una parte de decir, oye, pues quiero capacitarme, luego te fuiste involucrando para pues tomar otras posiciones. ¿Cómo es ese proceso y qué te llevó a participar? Pues soy una persona que soy muy metiche, diría yo. Me gusta participar en los lugares en donde estoy, sobre todo aportando. A mí me gusta más aportar una solución que vivir en el problema. Entonces, esa parte me llevó ya cuando me capacité, ya vi Mercado Meta y todo lo demás, empezamos con círculos empresariales, empecé con otros organismos de redes de negocios, porque estoy convencida que la manera de vender ahorita ya no es ir a tocar la puerta, es otro tipo de venta. Entonces, esta parte de redes de negocios me ayudaban a tocar esas puertas o a llegar a tocar esas puertas. Y la parte me sirve hasta como círculo, porque ahorita tengo amigos de aquí mismo, de estos círculos empresariales, en donde me entienden, ya hablas con otra persona de tu mismo idioma y ya saben más o menos, son mi terapia psicológica en el tema de negocios, o un consejo, o el cómo le hiciste, todo eso te va nutriendo, por eso te digo que nunca dejo de aprender. ¿Han hablado sobre la tercera generación? ¿Qué han visto para el futuro en este esquema o en estas bases que están dejando para esta empresa? Ahorita no hemos hablado sobre una tercera generación, pero sí hemos hablado sobre institucionalizar más la empresa. O sea, dejar todos los procesos, toda la parte que se tiene que hacer como debe de ser, para la persona que sea, y eso sí lo tengo muy claro, la persona que sea mi propia familia o alguien externo, lo pueda manejar. Eso sí, lo creemos que es importante, el delegar todas esas funciones a alguien que las puede desarrollar muy bien con los lineamientos que nosotros queremos para esta empresa, porque cada empresa tiene sus valores, y poderlo hacer. Yeah. Digo, hemos hablado ahorita de la que se dedica al tema de básculas, pero también mencionábamos que tienes otra que se dedica a cableado estructurado, sistemas de CCTV industrial. Esa, ¿cuándo surgió? ¿Es un spin-off de la principal? O sea, platícanos un poquito. Tengo 2 años con ella y fue una sociedad que tengo con un amigo en Monterrey, que es un gran socio. Y él estaba trabajando en el ramo industrial en Monterrey y de repente yo estoy en el ramo industrial en Guadalajara, entonces me dice, oye, ¿por qué no? Él estaba en Guanajuato, ¿no? Le dije, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar a Guadalajara? Y dice, ¿por qué no te asocias conmigo? Y dije, me parece muy bien. Entonces yo amo la construcción, trabajé muchos años en el ramo, lo entendí muy bien y me gusta, me sigue gustando. Entonces esta parte me regresó a esa albañil que tengo dentro y regresé otra vez a la parte de construir. Entonces estamos en la parte de la construcción porque equipamos las naves desde que las están construyendo, metes el cableado, o sea, todo lo básico que va a necesitar esa nave para operar, pues se tiene que colocar. Entonces el regresarme yo a esa parte, pues es para expandir, el típico no pongas todos los huevos en una canasta. Claro. Y el segundo es regresar a algo que me gusta, como te mencionaba hace rato, yo hago ya cosas que me gustan. Entonces tengo ese privilegio, gracias a Dios.
Entonces me gusta la construcción, regresé otra vez a esa parte de la construcción. Okay. Y este tema de las sociedades, porque luego muchas personas como que dicen, ay no, tener un socio siempre es complicado, ya se ve que también te gusta. ¿Cómo lo recomiendas o sobre qué bases sí asociarte con alguien? Con alguien que confíes mucho. La base, una sociedad es un matrimonio. Entonces, es básicamente, pones las mismas reglas porque es igual, es un contrato, pero con alguien más. ¿Y qué es lo que yo busco en mis socios? Busco mucho la parte de la sinceridad, la parte de la pasión, que nos apasione lo que estamos haciendo y que se vea, porque vamos a tener que meter la misma capacidad, el mismo esfuerzo. Y la confianza, el tener la confianza, como te lo dije hace rato con mi hermano, de decir, vamos a poner aquí sobre la mesa, es exactamente lo mismo. Aquí vamos a poner cero amistad, cero todo, números, los números son muy fríos, a mí me fascinan los números, entonces esto no miente. Mientras nosotros conservemos eso y sepamos distinguirlo, vamos hacia adelante, porque si algo se pierde y hay un desequilibrio ahí, no se puede. Sí, claro. Entonces eso es lo primero que busco para asociarme, y yo soy muy fiel creyente de que si sola llegas lejos, acompañada llegas más lejos. Entonces yo no sé hacer de todo, yo puedo aportar lo que yo sé hacer y lo mejor de mí a esta sociedad, y si otro aporta lo mismo, pues podemos llegar mucho más lejos. Claro, no, porque qué padre tu visión, la verdad, felicidades, porque pues de alguna manera pues transmites esta confianza y pues saber dar también a los demás, que creo que también es parte de lo que se ve en tu participación en los organismos empresariales. Gracias. Volviendo un poco a tu empresa familiar, siempre el tema de la segunda generación, pues ya Miriam nos daba un montón de datos. ¿Cómo es esto de pues los mitos o digamos o las creencias de decir, híjole, es que la segunda generación a lo mejor no lo va a poder, o a lo mejor la segunda generación no lo va a lograr, o la segunda generación no va a ser capaz de conservar el legado de la primera? Para ti, ¿qué significa ser una segunda generación? Yo primero entré en esta empresa, porque como te comentaba ya tenía la otra, tuve que dejarla para poder agarrar la parte de las básculas al 100%, y entré ya convencida de una cosa, es el dignificar y el reconocer y el crecer lo que mi papá había hecho. Entonces este era un legado de él, un legado que él amó. Entonces era algo, digo, yo amo las empresas y esta era una empresa, entonces yo podía administrar esta como la de cables, como la de tequila, la que sea, ¿no? Administrar es lo mismo, nada más cambia ciertos parámetros, ¿no? Entonces ese fue por qué yo lo entré. Él confió en mí, yo tengo la capacidad y vamos a ver esto hasta dónde lo podemos crecer, ¿no? Y esta parte de, sí es cierto, hay empresas, como ya lo acabas de decir, que no completan ese ciclo y ese cambio cuesta mucho trabajo. Entonces hay que tener mucho carácter y hay que saber distinguir, por favor, de lo personal con lo profesional. Quien esté recibiendo ahorita o quien esté administrando ahorita una empresa o quien esté trabajando con su familia, con sus papás, trabajen en un gobierno corporativo, trabajen con un externo que venga y les ayude a identificar qué es de la familia y qué es del negocio. Ya. Eso es algo súper importante que creo que faltó en mi parte. Ya tuvimos un episodio cuando platicamos con Armando de Chocolatería Ibarra, justamente hablamos en ese episodio de bastantes puntos que mencionas, pero creo que tu papá lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, se agarró al hijo y le dijo, ven, aprende cómo se hace el negocio. A ti te dio el cancha libre y te dijo, necesito una administradora de empresas, ¿no? Que haga lo que quiera. Y digo, no conozco a tu tercer hermano, pero pues también está involucrado en la empresa y es habilidoso, entonces de alguna manera el plan funcionó. No suele ser así en todas las empresas, también es cierto. Y lo que me lleva también a preguntarte de dónde, porque lo noto ahorita en tu disciplina, en tu escalar, vamos a llevar a un siguiente nivel, ¿de dónde nace tu gusto por el senderismo? Uy, ese es reciente, o sea, tengo apenas 5 años haciendo senderismo y llegué ahí como todo senderista llega, ese es un meme muy sonado, ¿no?
llegas con un corazón roto y la trepar cerros, naturaleza sí. y la naturaleza te sana, ¿no? Entonces, yo me quedé con algunos fines de semana libres, sin saber qué hacer, y una amiga me dice, vente, vamos a caminar. Y de repente empecé a ver no solo que me gustaba, sino que era buena, no la sufría, no la padecía. Ajá. Entonces dije, ay, creo que soy buena para trepar cerros. Entonces empecé a caminar y me gustó la conexión con la naturaleza, me gustó que no hay prisas, no hay tiempo, o sea, la naturaleza es sabia, y ahí arriba, bueno, ahorita que ya hago distancias un poquito mayores de cuando empecé, no tienes ninguna prisa, lo único que tienes es un objetivo, regresar a tu casa sana y salva. Ese es el objetivo, no es ni siquiera lograr la cima, es regresar a mi casa con mis hijos sana y salva y disfrutar la experiencia, porque yo estoy aquí porque me divierto mucho, pero me ha enseñado mucha disciplina. Tengo que saber lo que estoy haciendo. Me preparé en primeros auxilios, me preparé en gestión de rutas, en riesgos, porque ahorita que ya estoy en esta etapa, ya no nada más soy yo, ya estoy guiando a otras chicas que están literal confiando su vida en tu mano, porque hay ciertas alturas en donde un mal paso te puede representar un accidente muy grave, ¿no? Entonces, todo eso hay que considerar, esa responsabilidad hay que tenerla, primero tú, y ya después poderla transmitir al grupo. Entonces, me ha enseñado mucha disciplina, me gusta mucho ese desconectarse, esa pausa consciente, porque es una pausa consciente y es una meditación, porque vas caminando y físicamente no puedes ir hablando, depende, porque vas subiendo ciertas alturas, entonces tienes que guardar esa energía. Entonces, estás tú meditando con tus pensamientos. Entonces, es una meditación por horas, porque puedes tardar 5 horas en subir a una cima, entonces vas tú solita y tus pensamientos. Y eso me ha dado mucha claridad, me ha desacelerado, porque soy una mujer muy acelerada, eso me da pausa, me da tranquilidad, me hace ver las cosas y los problemas desde otra dimensión, y me ha gustado mucho. Y la verdad es que pues se ven como todos estos aspectos que ahorita nos platicas del senderismo, pero los vemos en toda tu trayectoria profesional, es decir, esa preparación, esa disciplina, ese enfoque, ese meditar hacia dónde vas. Híjole, la verdad es que es admirable, cómo lo has realizado. Ahora, justamente, pues agarrando este símil del senderismo, que siempre pues te implica ir más arriba, ¿qué ves hacia futuro? ¿Qué planes traes? ¿Qué viene? Pues ahorita tenemos la parte de las 2 empresas que ya están operando, y estoy ahorita metiendo un poquito más en otros emprendimientos. Tengo otros 2 emprendimientos, uno con unas socias, amigas mías de aquí de Cámara de Comercio, otro con un familiar. ¿Les gustan las socias? Sí. No. Las sociedades les gustan. Sí, me gustan las sociedades. Sí, me gustan. Y otra con un familiar en otro estado, en el estado de Tlaxcala, donde también vamos a tener otro emprendimiento. Entonces, ¿relacionado con lo mismo o no, ya de otra cosa? De otra cosa. Ya te quieres, ok. Sí, estas 2 son industriales y las otras son, es más en el tema de identidad jalisciense, que es el tequila, y la otra es un centro integral de cuidado y bienestar integral. ¿No? Interesante. Entonces tiene otro giro completamente diferente, pero que para mí me complementa. O sea, ese centro de cuidado personal es como ir y apapacharte el alma y todo, y chainearte para volver a salir. Wow. Entonces, esa parte me gusta. Creo que ese equilibrio tiene que existir entre nosotros, que empresarios y todo el mundo. Debe haber un equilibrio entre la chamba y lo personal y tu bienestar. ¿Y cómo equilibras esa agenda? Cuéntanos. ¿Cómo le haces para estar a todos lados? Ay, la verdad es que mucha gente me pregunta eso, y a veces no sé ni cómo le hago, pero sí tengo una agenda muy estricta. Respeto mucho mis tiempos, incluso los de mi familia. O sea, mis hijos siguen siendo mi prioridad. Los involucro, como te platicaba yo hace un momento, en todo lo que yo hago, y ellos están enterados de lo que hago, participan en muchas cosas de las que yo hago, pero también les dedico su tiempo. Entonces, ese es inamovible, porque ahorita es necesario. Ya llegará un momento en donde ya ellos volarán por sí solos y será otra historia, pero ahorita estoy con ellos y cuido mucho esa agenda también con ellos. Entonces, distribuyo muy bien mi tiempo, trato de aprovechar cada una de el momento que le dedico es el momento que estoy enfocada en eso, y eso me ha enseñado mucho la naturaleza. Si yo estoy subiendo, no puedo estar pensando, tengo que estar pensando en no caerme.
Entonces tengo que estar presente en ese momento. Entonces eso me ha ayudado mucho a enfocarme fuera. Si estoy haciendo algo, estoy presente en ese momento y no pensando en ninguna otra cosa. Ya. Y fluye más. Ahorita que mencionabas justo esa disciplina, ¿cuál ha sido el mayor miedo, ¿no? que has podido pasar, o tal vez todavía te genera miedo, pero a lo mejor ya lo tienes dominado, sobre todo en la vida empresarial, estar al frente de una organización? ¿Cuál es tu mayor miedo que has podido vencer? El que todas las familias que trabajan para mí, porque son personas que a su vez tienen sus familias que dependen de ellos, no puedan tener ese ingreso. Ese ha sido uno de mis mayores miedos. Por ejemplo, en la pandemia, que todo se detuvo y que fue un shock para muchos, no nada más para nosotros, sino para muchos. Esta industria en donde yo estoy ha sido muy noble porque era la industria alimenticia. Entonces, nosotros teníamos que desayunar, comer y cenar todos los días. Entonces, seguimos trabajando. Pero ese fue uno de los choques que dije, viene la pandemia y todas las familias que están aquí, que dependen de mí, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, afortunadamente, mis clientes entraron en este rol de decir, si necesitas dinero, te lo adelanto. Entonces, supimos mediar las cosas, no fue necesario, pero la verdad eso fue un choque de decir, soy responsable. Sí, soy responsable de todas estas familias, y eso es una de las cosas, por eso se trabaja todos los días. Es decir, yo tengo que tener agenda llena porque hay familias que dependen de aquí. Qué padre tu pensamiento, porque pues al final lo llevas pues a un punto de responsabilidad social. Sí. Y bueno, pues creo que eso finalmente hará mejores sociedades y mejores empresas también hacia adelante. Y platícanos en las partes positivas, un récord Guinness, cuéntanos cómo fue. Sí, pues en la parte de las certificaciones que nosotros tenemos como calibración ante EMA, pues son certificaciones internacionales. Entonces de repente me llama de Mazapán de la Rosa y me dicen, oye, es que necesito que me recomiendes a alguien para certificar el mazapán en Santa Ana, California. Y dije, sí, los contacté con unas personas de Estados Unidos, pero las acreditaciones de ellos no se las avaló Récord Guinness. Le dijo, no, esas no me sirven para un récord mundial. Entonces mandé mis acreditaciones y dijeron, sí, estas sí me sirven para el récord mundial. Entonces dije, Mazapán de la Rosa, pues tú vas a Santa Ana, California, y tú te llevas al equipo y tú me certificas el mazapán. Pues sí, llevamos todo el equipo, nos fuimos, y ahí sí fuimos mi hermano y yo. Yo estaba en la parte de la captura de datos, porque el proceso pues no lo haces en un momento, o sea, vas llenando el molde del mazapán, pero antes de que ingreses los ingredientes, los pesas con todo y la bolsa. Ese fue el proceso, pesamos la bolsa con todo y el producto, se mete el producto, juntas la bolsa, la vuelves a pesar y la descuentas. Si se tiró mazapán en el piso, lo juntas, lo pesas y lo descuentas. Entonces, fue un proceso muy largo en toda la elaboración del mazapán hasta que se logró. Y en la pantalla yo iba capturando los datos y iban apareciendo los pesos. ¿Fue el mazapán más grande del mundo, no? Sí. Ese fue como el récord. Sí, es el récord Guinness. ¿De cuántos kilos fue? 10,437. Me acuerdo porque yo lo pesé. 10,437. Sí, 10,437 kilogramos pesó el mazapán. Wow. ¿Y cuánto tiempo fue de elaboración? Fueron, híjole, terminó como hasta las 6 de la tarde, desde las 8 de la mañana que estuvimos ahí. Todo el día, y fue toda una fiesta. Y pues participamos con Récord Guinness en ese proceso, y ahora Récord Guinness nos mandó un reconocimiento como participante por haber participado en el pesaje, y ya me recomiendan. La otra vez coticé el pozole más grande del mundo, entonces pues ahí vamos. Ahí hay una línea de negocio nueva. Las básculas romper récords. Sí, ¿no? Exactamente. Y yo iba a preguntar, ¿y cuántas personas se comieron ese mazapán? Lo regaló a toda la comunidad. Llegaban latinos, obviamente tienes que desocupar el espacio, entonces llenaban las mismas cajas de 40 kilos, se las llenaban a la gente y se los regalaban. Wow. Yo no me pude traer porque venía en avión, pero sí me traje unos sobrecitos del récord, pero sí se regaló a toda la comunidad hispana de California. Qué fue una fiesta enorme, muy, muy bonita. No, qué padres experiencias. Pues la verdad es que nos dejas pues muchísimas enseñanzas. Yo creo que tu ejemplo de constancia, de disciplina, de enfoque, de capacitación, pues va a inspirar a muchísimos de
de nuestros Empreamigos y bueno, pues muchas felicidades Gracias. en ese sentido. Y siempre les pedimos a nuestros invitados un consejo final, algo que nos puedas recomendar para nuestra audiencia. Claro, nunca dejen de aprender, siempre tengan esa hambre y esa pasión por lo que hacen. Mientras se refleje esa pasión por su empresa, por su producto y por lo que ustedes hacen, se va a ver afuera y se nota. Padrísimo consejo, seguramente muchos lo van a poner en práctica y seguir tu ejemplo. Muchísimas gracias, Ana, por haber estado el día de hoy. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos en otro episodio de Empreamigos. Algo de lo que escuchaste y viste te inspiró, ayúdanos a compartir este contenido para poder seguir trayendo más material. Y no se les olvide dar like al episodio y seguirnos en todas nuestras redes. Ahí pueden encontrar más información y también pedazos muy significativos de cada episodio. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias, Ana.